Gracias por invitarme, sobre todo a Relaciones Inesperadas y a Catalina y Enigma. Soy un poquito nerviosa, pero me tranquiliza que la mayoría de las personas las he visto mínimo una vez por ahí y que voy a hablar de mi trabajo y un poquito ya me sé mi narrativa, ¿no? Me hizo sentido que el tema fuera camino porque, por absurdo que suene, yo camino mucho como parte de mi proceso creativo y como persona que transita la ciudad, ¿no? Y cuando me dijeron que el tema era camino, pensé que era como, pues que tenía mucho que ver lo que yo le llamo el andar, y por eso le puse a la presentación andar es para encontrar lugar, ¿no? Y este título es parte de una frase que durante mi proceso normalmente hago un poquito de investigación, leo a veces, no soy una gran lectora, pero a veces leo un poco y dentro de esas lecturas resonó una frase que es andar es no tener lugar. Y resonó conmigo porque tiene mucho que ver con la práctica cotidiana de caminar, andar, y cómo en este espacio en el que vamos de un lugar a otro, pues no estamos en ningún lado, pero al mismo tiempo nos exige estar presentes y bueno, yo lo utilizo sobre todo en mi práctica, y tomo mucha inspiración de ahí, ¿no? De lo que yo le llamo el proceso de andar. Y bueno, empezando ya como en el tema de mi obra, decidí empezar con un poco con mi obra primera, fueron piezas que realicé justo cuando estaba saliendo de la universidad y que tenían mucho que ver con lo íntimo, sobre todo con lo que era la experiencia de estar en mi casa. Mis primeras exploraciones pictóricas eran justo desde lo íntimo y lo personal y lo que yo estaba viviendo dentro de mi casa. Y trabajaba incluso también con materiales que tenían resonancia con eso, como en este caso platos de cocina, y todo lo que aludía como a lo doméstico. Y en ese proceso pues tenía mucho que ver la introspección y lo que yo estaba viviendo dentro de mi entorno más cercano. Y después de mucho tiempo de estar trabajando de esa manera, me di cuenta que a veces como que demasiada introspección, a veces hay que salir de eso, ¿no? Y yo pues separé como esta parte de lo íntimo con lo público. A lo público pues es todo lo que entra en mi perspectiva, como el paisaje, el entorno y las dinámicas pues sociales que ocurren dentro del hogar. Y puse algunas fotos de paisajes que normalmente yo veía en mi andar diario. ¿Quieres que yo lea? Sí. Tú me dices, Sí. Y bueno, como parte de... tengo muchas piezas, entonces decidí solo poner como algunas que ejemplifiquen ciertas partes de mi producción. Esta fue una de las piezas que empecé a hacer justo cuando empecé a trabajar más el tema de lo externo o del paisaje. Y este es un lugar que no sé si lo recuerden, pero se encuentra aquí en la Avenida Revolución. Y ahí apenas me estaba empezando a interesar por todo lo que tenía que ver con conceptos como el paisaje, el no lugar y este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo intenté hacer como un pequeño mapa haciendo una reflexión de lo que yo encuentro que es un constante en mi producción. En medio está mi obra. Y también lo relaciono un poco en mi naturaleza geminiana y dual. Y es que siempre en mi trabajo siento que está como entre estos dos términos, ¿no? Entre lo íntimo y lo público. Y dentro de lo íntimo yo encuentro conceptos como lo son la ternura, el hogar, el cobijo, el lugar como espacio y la fantasía. Y no la fantasía como desde hadas y duendes, sino la fantasía como la esperanza y creer un poco, que en mi opinión en estos tiempos es algo difícil, ¿no? Como tener ese tipo de
de ideas, y en lo público pues entra todo lo que es como el no lugar. El no lugar son como estos espacios que abundan en la ciudad, que tienen que ver con el abandono o que son lugares de paso, ¿no? Lo hostil, lo efímero, la calle, el paisaje y la realidad, ¿no? Y todo eso yo lo relaciono con mi realidad fronteriza, porque a pesar de que a lo mejor no soy una persona transfronteriza que cruza a diario, pero sí vivo la frontera como desde aquí. Y también como en mi familia me ha tocado, por ejemplo, crecer con mi papá yendo y viniendo, y como que es algo que sí nos atraviesa, ¿no? Aunque no queremos. Y en esa reflexión yo encuentro que la frontera en sí misma es también este espacio dual, en el que es un lugar violento, es un lugar que lastima a las personas con su violencia, separa, y también está constantemente en tránsito, pero también la ciudad fronteriza, en mi opinión, es un lugar que acoge y resiste, ¿no? Entonces creo que mucha de mi inspiración viene de esa dualidad. Y quise mencionar esta parte porque es importante para mí. Sobre todo, bueno, saliendo de la universidad, después de un año, entré a trabajar a una fábrica. Y para mí ese trabajo fue como una segunda escuela, sobre todo en la parte técnica, porque yo tenía que producir muchísimo. Pintábamos como aquí con mi amigo Eddie, pintábamos como 5 cuadros al día. Entonces como que el estar en ese ritmo de trabajo te exige mucho al cuerpo y a la mente, y sobre todo te ayuda como a encontrar métodos para hacer más rápido las cosas, ¿no? Entonces mi formación sobre todo ha sido pictórica, o sea, yo sobre todo pinto, y yo pintaba pues a cierto ritmo, un poco lento, pero trabajar ahí 3 años pintando diario como que sí me exigió mucha destreza técnica, y siento que eso como un poco transformó mi manera de producción a una manera mucho más rápida, y incluso hablando con personas de otras generaciones me han dicho como, o sea, produces muy rápido, ¿no? Y incluso como si fuera algo malo. Entonces como que no puedo cambiarlo porque es la manera en la que ya tengo como el cuerpo hecho para hacerlo, ¿no? El siguiente. Y aquí está una foto de mí un poco más chica y el lugar en el que trabajaba y el taxista con el que me iba a diario. Yeah. Y bueno, quiero explicar esta parte del andar porque para mí es importante que muchas veces cuando se habla de la caminata como parte del proceso creativo, se piensa en la deriva, pero en mi opinión la deriva tiene mucho que ver con ir sin un rumbo fijo, y en mi caso el andar sucede con un rumbo, siempre voy a un lugar. O sea, ya sea que voy al trabajo, o voy a la casa, o voy a algún evento, o voy a hacer algo, ¿no? Rara vez he hecho una deriva, casi no lo hago. Y es en estos momentos de transición de un lugar a otro donde yo me exijo ir con la mirada como activa y con los sentidos como bien puestos. En un inicio sí, como en un plan de decisión de tengo que hacerlo así, pero ahorita ya siento que sucede de manera natural, ¿no? Como que cuando ando en la calle y voy de un lugar a otro, de manera natural me voy fijando en el paisaje, y también lo relaciono un poco con el modo de vida que no solo yo llevo, sino que muchos artistas llevamos, que tiene que ver con que siempre estamos ocupados y haciendo cosas y trabajando. Entonces tenemos que encontrar en estos momentos en mi caso yo los encuentro en el caminar, pero sé que hay personas que los encuentran en el limpiar o en el estar haciendo cualquier otra cosa, que tienes que aprovechar esos momentos para producir, ¿no? O para estar activamente haciendo la chamba de artista.
Y pues, por ejemplo, en este diagrama puse como que empieza mi camino en mi casa. A veces me muevo en taxi o caminando. Y en estos trayectos de camino al trabajo escucho. También hay pausas en las que a lo mejor me detengo, tomo fotografías, hago registro, recojo algún material. Y luego también hay desvíos en los que a lo mejor mi camino normalmente se va para otro lado, ¿no? Y también hay espera, también hay recolección, hay anotaciones. Y incluso en estos espacios de trabajo, casa, también hay producción intermitente, ¿no? Como que a veces estar en la casa también implica otras responsabilidades y la producción siempre es intermitente, casi nunca es como me voy a sentar 5 horas a trabajar. Y también aprovechamos, bueno, he tenido chance en ciertos trabajos de pues ahí hackear el sistema un poco y ponerme a producir, ¿no? en mi trabajo. Y pues quise poner también mis áreas de trabajo. Estos son 3 depas en los que he vivido desde que me salí de mi casa, de mis papás. Y también pensando en que nunca he podido tener un espacio muy grande y siento que el espacio que tienes como artista define mucho tu obra. En mi caso, por ejemplo, siempre han sido espacios pequeños. Entonces mi obra normalmente es de pequeño formato también, pequeño o mediano. Raramente hago algo grande, y siento que tiene mucho que ver con la manera en que te mueves, con tus posibilidades y el espacio en el que trabajas. Y bueno, ya regresando a mi obra, estas son partes de una serie que forma parte de una serie que se llama Resistir al asfalto, y ahí yo ya empezaba a explorar lo que es el espacio público, sobre todo el no lugar, pero siempre conjugándolo con la familiaridad o elementos de lo íntimo. En este caso eran como una juxtaposición de espacios que yo había encontrado abandonados con elementos de mi hogar. Y durante esta serie también estaba muy interesada en la basura, en cómo la basura se integra al paisaje y a las plantas y generan ahí como una simbiosis. Y también, pues estas son fotos que yo tomo en este mismo andar que les cuento, de caminar de un lugar a otro. Empecé a interesarme mucho por la vivienda efímera, especialmente en ese entonces yo vivía aquí en la colonia Centro. Entonces la mayoría de estas viviendas efímeras yo las encontraba en mi caminar de un lado a otro por esta colonia. Me interesaba mucho cómo como seres humanos tenemos esta necesidad innata de siempre crear nuestro propio nido a pesar de los impedimentos que puedan suceder. Me interesaba también mucho los materiales que se utilizaban. Y bueno, estas piezas las puse inicialmente porque justo llevan el título de Andares no tiene lugar, porque fueron realizadas como un collage de imágenes que yo veía en el caminar de un lugar a otro, ¿no? Y las formas que ven aquí las van a ver repetidas después en otras piezas porque las seguí trabajando, y son formas que hacen referencia a casitas de cartón desdobladas. Y como pueden ver, este tema de la casa, el refugio, es muy constante en mi trabajo. Estas piezas justo aluden un poco a la fantasía de los primeros acercamientos que tenemos como niños a crear un refugio. En este caso, los fuertes que uno hace cuando está chiquito en su casa, ¿no? Y fueron piezas que realicé para una exhibición ahí en 206, y que también como interés, más allá de lo temático, estaba mi interés en demostrar como que podía pintar, ¿no? Como que sí sé pintar, ¿no? Y pues como en ese interés técnico, ¿no? En mostrar un poco mi habilidad, pero también en esta narrativa, ¿no? Un poco fantasiosa del espacio que nos cobija en una ciudad pues que es violenta, ¿no?
Y estas piezas fueron así, no de mis primeros, pero unos acercamientos que empecé a hacer a la materialidad, ¿no? Al material, sobre todo a trabajar con material encontrado. Y también es un poco más de experimentación pictórica, como intentando acercarme un poco al abstracto también, ¿no? Y recogiendo materiales que encontraba en estos mismos espacios que retrataba. Y pues estas piezas ya se acercan mucho más al abstracto. Lo abstracto es algo que me atrae mucho actualmente, sobre todo porque durante toda mi vida trabajé mucho la figuración o las imágenes pues, realistas. Y siento que la abstracción te lleva a unos lugares bien interesantes. Es más difícil a veces que la gente lo entienda, pero son procesos diferentes que yo relaciono mucho con el juego o lo lúdico, como que la planeación se da distinta y es un poco más como instintiva también, como que te guían otras cosas, a lo mejor no tanto el discurso, sino te guían los colores, te guían las formas. Y estas piezas fueron realizadas también con material encontrado y estas piezas también realicé con material encontrado, también desde la abstracción. Hay un poco bueno, aquí me gustaría mencionar que en mi trabajo es muy pictórico, o sea, yo aunque haga escultura, aunque siento que si hiciera un performance yo estaría ahí embarrando pintura en algún lugar, o sea, como que me cuesta separarme de esta parte pintora que tuve en mi inicio, ¿no? Como mi primer acercamiento al arte lo intento recordar y es como con pintura, entonces me cuesta como salir de ahí. Y también he integrado un poco el bordado, los textiles, nunca 100%, pero como que siempre está ahí también intentando meterse en mi producción. Y bueno, estas formas que vemos aquí son otras formas que aluden como a estas casas de cartón desdobladas, que también se me hacía bien interesante cómo esos desdobles crean unas formas muy, muy interesantes. Y también en estas piezas, sobre todo desde no se ven mucho porque no hay mucho relieve desde frente, pero tienen ahí bastante textura que fui añadiendo de cartón o de pedazos de tela que encontraba y así. Y bueno, aquí ya quiero entrar como a lo más reciente de mi producción, que tiene que ver con el cartón y lo que yo llamo las arquitecturas efímeras, ¿no? Y pues le digo arquitectura porque siento que construir una casa lo pensamos como dentro de la arquitectura, ¿no? Pero a lo mejor no pensamos que alguien que construye, pues sí, justo una casa efímera en la calle, como que no lo pensamos como arquitectura, ¿no? Pero en mi opinión, o en mi punto de vista, pues vendría siendo, ¿no? Porque es lo equivalente en el rango de sus propias posibilidades. Y pensando también en la ciudad, ¿no? En cómo se construye esta ciudad, creo que todos somos conscientes de que se ha ido construyendo con lo que uno tiene y los materiales que uno tiene. Y como vieron anteriormente, siempre me interesó mucho estos refugios efímeros, pero como que veía una cantidad de materiales distintos, ¿no? Veía pedazos de tela, de plástico, de lona, pero llegó un punto en el que fue como, güey, como el cartón es la base, ¿no? O sea, como que, siguiente. Y una vez que las vi ya no las pude dejar de ver, o sea, como eso que es este efecto psicológico que pasa, ¿no? Como notas algo y ya está en todos lados. Entonces, así pasó, o sea, las vi y me empezaron a fascinar y las encontraba en todos lados. Y tengo 1000 fotos, pero solo puse algunas. Y fue como, ¿qué hago con todo esto? O sea, ¿qué hago con todo esto que me llama tanto la atención? Y la primera pieza que hice fue esa, que fue de una manera, a veces, bueno, a mí como artista me pasa que a mí se me ocurren, así tal cual se me ocurren cosas. O sea,
estoy haciendo algo y nada más aparece en mi cabeza la pieza así, y digo, la voy a hacer. Y esta sucedió un poco así, pero no, yo iba caminando por aquí, por la calle 7, que yo vivía aquí en la calle 7, y vi esa caja, y obviamente no estaba así, estaba como normal, y dije, la voy a recoger para ver qué hago con ella, ¿no? Entonces, en el acto así de yo levantarla, como que la doblé para arriba, y quedó así como una casa, y fue como, o sea, es una casa, o sea... Y no sé, fue como eureka en mi cabeza, como es una caja, pero es una casa y tiene que ver con todo lo que me interesa ahorita. Y me encanta, o sea, entonces como que esta pieza también está chistosa porque la metí como a un concurso, no quedó, luego como que estaba viendo para ver si se iba a una expo y tampoco, o sea, como que nunca se ha exhibido. Pero siento que esa pieza como que detonó todas las demás, ¿no? Y a lo mejor ese era su propósito, como detonar una serie, pero nunca exhibirse. Y a partir de ahí creé esta otra, ya metiéndome como en el tema del cartón como material, no solo de inspiración, no solo para inspirarme en él, sino como material para producir, ¿no? Y como pueden ver aquí, pues es una pieza que se dobla, se desdobla, y pues se llama así en forma de desdoblar mi casa porque me la hubiera traído, pero esta pieza se desdobla de muchas maneras y se puede ver de muchas maneras, como sucede también con el cartón, ¿no? que es usado para estas casas, se puede utilizar de 1000 maneras. Y antes de seguir, quisiera hacer esta reflexión sobre este material que, así como la ciudad misma y así como los seres humanos mismos, es un material frágil, es un material noble y voluble y efímero, pero resiste mucho, contiene, o sea, lo usamos para eso, ¿no? Para contener, protege y como que da cobijo. Y a mí eso se me hace como profundamente poético. y también es un material que siento que no se ve mucho en el arte contemporáneo. Como que he intentado, sí hay, obviamente hay artistas que lo usan, pero no está tan presente en mi panorama. Y tiene, como que siento que contiene mucha narrativa, que eso es justo lo que se me hace bien interesante de como artistas, que podemos encontrar en algún punto un material que nos da o nos ofrece toda esa narrativa que ya venimos trabajando y le podemos sacar todavía más. Y para esos momentos, para esos momentos yo estaba trabajando ahí en Lustre. En Lustre para la residencia yo apliqué con un proyecto que se llamaba Geometrías de Contención, y la propuesta que yo realicé era, o sea, yo en ese entonces estaba trabajando con este tema del cartón, pero eran muy pocas piezas las que tenía, eran 2 o 3, 4. Y fue como, ¿qué haría yo en cerámica? O sea, ¿qué haría yo, Aida, que pinta, como en cerámica? Y dije, ¿qué me puede ofrecer la cerámica? Y pensé, la cerámica lo que me puede ofrecer es mantener la forma. O sea, como la trabaja se queda, y un buen de tiempo se queda así, ¿no? Que es algo que el cartón no, pues sí se transforma con el tiempo y el aire, el agua, todo eso. Entonces dije, me gustaría que lo que hago en cerámica mantenga esa forma efímera que tiene el cartón. Y estas fueron de las primeras piezas que realicé, que justo para realizarlas hice unas casitas de cartón y las coloqué debajo, y esta como placa de cerámica estampada con la forma del cartón se colocó encima y se dejó caer, y esas formas que tomaron, algunas sí están un poquito manipuladas por mi mano, pero mayormente mantienen esta forma, ¿no? Sí. Y pues estas son piezas ya que aluden un poco más a formas más que se asemejan más a las construcciones de cartón, y que también tienen mucha intervención pictórica, ¿no? Con el uso de esmaltes.
que también fue muy interesante poder explorar la pintura desde otro medio, que en este caso es la cerámica. Es un poco diferente porque yo pinto principalmente con acrílico, y algo que te da el acrílico es que se seca muy rápido, entonces el resultado lo ves casi al instante, ¿no? O sea, lo proyectas y ahí está, y eso es lo que resulta. Y en la cerámica hay un proceso mucho más largo en el que la pintura, que en este caso es el esmalte, normalmente no resulta como está, ¿no? O sea, tú lo ves a lo mejor rosa y al momento de la quema pues resulta verde, ¿no? Entonces también fue adaptarme un poco a ese otro proceso pictórico. Y también siempre me ha interesado como la iconografía de las calles, ¿no? Y en esta iconografía que hay en las calles yo encuentro mucho el graffiti y pues los colores, ¿no?, que habitan en la ciudad, y intenté un poco representarlas en estas piezas de cerámica. Y algo muy interesante que resultó de ahí es que cuando las subo a internet, como que los grafiteros me contactan, ¿no? Como, órale, que como soy el rifle, ya lo tengo en Instagram, y está loco como pensar que ellos también pintan así como yo, pero desde otro punto, y que a ellos les parezca como una especie así como de honor que estén en una pieza de arte contemporáneo, ¿no? Se me hace interesante eso también, como ese diálogo entre pintores, artistas de diferentes rubros. Y bueno, esta es otra pieza también que realicé, es la que se quedó con lustre, porque ellos se quedan con una pieza cuando terminas la residencia. Y siento que es, no, a lo mejor no la más bien lograda, pero como que la que encapsula un poco lo que logré desarrollar técnicamente y discursivamente. Y es una pieza que asemeja tal cual unas... bueno, para este proyecto utilicé sobre todo mi registro fotográfico que ya tenía de todas estas construcciones de cartón y así. Y muchas de estas piezas asemejan esas formas que yo encuentro. Y pues justo lo que más apreciaba yo era que podía replicar estas formas del cartón y que así se iban a quedar, ¿no? Así piezas. Eso está bien suave de la cerámica. Y pues a esta, por ejemplo, le puse un montón de imágenes que hacen referencia a lo que normalmente encontramos en las cajas, ¿no? Que pueden ser stickers o tapes de cuidado y todo eso. Y no se ve bien, pero en la parte de adentro, en modo a graffiti, ahí también conjugándose con otros grafitis que también agarré así de la calle, está la frase hogar, dulce hogar, que es una frase pues que es la que normalmente nos recibe, ¿no?, como la más cliché de todas, pero yo siempre he encontrado que mi trabajo a veces es un poco cursi. Y al principio como que decía, ay, esto me molesta un poco, pero luego es como que pues si así yo veo la vida, así soy, o sea, no puedo como evitar ser un poco cursi y un poco esperanzadora. Entonces, pues por eso a veces también uso frases así como medio clichés, ¿no? Y bueno, ahorita ya lo último, es que justo después de terminar con la cerámica, que no me gustaría que fuera algo de una vez, obviamente tengo todavía ideas ahí germinándose en cuanto a ese tema, pero sí me quedé con muchísimas ganas de seguir explorando el material. Creo que como artistas a veces pues exploramos conceptos, exploramos vivencias, un montón de cosas podemos explorar, y una fuente de inspiración lo puede ser el material mismo. En este caso, pues ahorita estoy como que intentando explorar este material y también un poco, no dejar de lado ni abandonar, pero como salirme un poco de lo pictórico, de la pintura. Y pues, por ejemplo, esto es así que súper reciente, de que apenas lo hice la semana pasada, pero estuve como trenzando el cartón, como, ¿se puede? O sea, como trenzamos normalmente textiles, pero el cartón no es textil, y fue como, ¿se puede? A ver qué sale, ¿no? Y ahorita estoy así como explorando, haciendo pruebas, viendo qué sale, ¿no?, de eso. Por eso puse esa, pues porque un poco como que
remite a esa exploración. Y estas ya son piezas que son, en mi opinión, esculturas. Me ha costado como pensarlas como escultura porque realmente no pesan y son muy frágiles. Y pienso que siempre pensamos en la escultura como esta técnica pesada y que lleva un montón de esfuerzo y que hay que sacar y poner, pero se dieron relativamente fácil. Y a estas piezas les puse, se llaman instrumentos, es una serie, se llama Instrumentos para afrontar el cosmos, porque estaba leyendo un libro que se llama Habitar, que es de un arquitecto que habla sobre la casa desde su punto de vista como arquitecto, y entre todo lo que escribe que hace una cita de Gaston Bachelard, que él menciona, él describe a la casa o el hogar como un instrumento para afrontar el cosmos, y pues ya en mi interpretación justo eso es los intentos de casa o los intentos de refugio, un instrumento para poder afrontar la realidad, lo que está afuera, ¿no? Es como esa manera en que tenemos de afrontar todo lo que conlleva la realidad. Y estas piezas obviamente juegan mucho más desde lo abstracto. Y siguiente. Y algo que también ha sido divertido es que obviamente están intervenidas, ¿no? Como con el hilo o con la pintura, pero he intentado también que no meter tanto mano al material que consigo. Por ejemplo, esto es una cajita y simplemente, o sea, no está recortada ni nada, solamente está doblada en su propio eje, ¿no? Y eso es algo que también he intentado, como que las piezas un poco sí se acerquen al material original, ¿no? Obviamente con su debida intervención ahí, en este caso como con el hilo, pero por ejemplo quiero dejarles como estos parches que traen o las imágenes que traen de reciclaje, todo eso me interesa que esté ahí visible porque siento que eso también dice y dice un montón, ¿no? Esta pues también es dentro de las mismas exploraciones. También, como pueden ver, estuve incluyendo los cinchos, principalmente porque encontré una bolsa de cinchos de colores y fue como, eso está súper divertido, como siento que tengo que hacer algo con esto. Pero también el cincho es un material también muy barato, plástico, que sostiene, que amarra bien fuerte, y como que siento que todo eso tiene que ver con la misma narrativa y que también he encontrado que se utiliza en las construcciones efímeras. Entonces también está ahí dentro. Y como en este plan que les decía que me interesa como que mantengan un poco la forma original, esta pieza, por ejemplo, está suave también porque se dobla, se desdobla. Y es como estas separaciones que vienen dentro de las cajas donde se ponen normalmente botellas o algún producto. Y obviamente se pueden hacer mil cosas de ahí, pero yo quería un poco mantener esta forma original del cartón. Y pues obviamente lo intervengo ahí yo con un poco de hilo, con pintura, cosas así. Pero creo que hay mucha belleza también en esta misma geometría que ya traen y que estoy segura que está trabajada pues por varios ahí ingenieros de producto y todo eso, ¿no? Como que está pensado para algo, no está así nada más porque sí. Y ya acabé, entonces puse este meme porque me resonó mucho como en estos tiempos, ¿no? Que hay que tener la percepción de la realidad inalterada para seguir ejerciendo la ternura en este mundo lleno de hostilidad. Y yo la tengo. Yeah.